Bien, estamos llegando al final del curso de Derecho Penal, parte general. Vamos a tener una próxima clase sobre Derecho Penal Especial y subsiguientemente tenemos algunas clases sobre Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría de la pena. Recordemos que al menos que exista solamente una norma descriptiva, como en el caso del aborto o de las lesiones, una de las características que diferencia la norma penal del resto de normas civiles, administrativas, etcétera, es la consecuencia jurídica del mismo, es decir, la pena. Existen penas mixtas, penas principales, penas accesorias, de las cuales vamos a hablar en un momento. ¿Qué es la pena? Rothschild establece que el sentido de la pena se fundamenta en que la culpabilidad se compensa precisamente con la imposición de ella. Es decir, si usted comete un delito y se establece su culpabilidad, entonces tendrá que imponérsele una pena como una consecuencia jurídica. Para establecer y para estudiar la pena o la teoría de la pena hay diferentes teorías. Las principales son las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías eclécticas, que son una mezcla de las dos primeras. Dentro de las teorías absolutas, lo que se establece o lo que se estudia principalmente es la pena como una consecuencia, como una retribución, en el sentido de lo que nos ha descrito Rothschild en cuanto a la culpabilidad y consecuencia jurídica posterior. Las teorías relativas pues amplían un poco más su estudio y establecen tres características de la naturaleza jurídica de la pena. La primera es a partir del contrato social. Recordemos que contractualistas como Rousseau han establecido que el contrato social se establece a partir de la imposición de reglas sociales y reglas jurídicas para la convivencia pacífica de las personas en una sociedad. Cuando una persona rompe alguna de esas reglas, entonces hay una consecuencia. La pena, en todo caso, tendría como finalidad establecer la fortaleza o en todo caso que se restablezca el contrato social, es decir, tiene como finalidad la paz social entre las personas. El otro análisis a partir de las teorías relativas es la pena como una prevención general y como prevención especial. La prevención general trata en todo caso de establecer que se impone una pena como un mensaje al resto de la sociedad. Habrá prevención general en el momento en que, por ejemplo, en un juicio oral y público se establezca una pena a una persona por haber cometido un robo, un plagio o un secuestro, y entonces la consecuencia es la prevención general para todos aquellos ciudadanos que en algún momento estaban pensando en cometer un robo, un plagio o un secuestro. Si usted ve como ciudadano que a otra persona le están imponiendo una pena precisamente por cometer un delito que usted estaba pensando en hacer, pues hay una prevención general en el hecho de que usted como ciudadano ya no lo va a cometer. Obviamente hay discusiones porque no se puede establecer estadísticamente cuántas personas han dejado de cometer delitos al ver el ejemplo de otras personas que lo han cometido. Sin embargo, es parte del estudio y obviamente sí hay personas que en algún momento pues han querido cometer delitos y al ver las consecuencias en algún momento pues deciden ya no cometerlos. La otra característica o estudio a partir de las teorías relativas es la prevención especial. La prevención especial va dirigida a la persona que cometió el delito. Si una persona ha sido hallada culpable, entonces hay una imposición de una pena a esa persona. ¿Cuál es el sentido de la prevención especial? El sentido de la prevención especial es decirle a la persona, si usted cometió un delito, se le está imponiendo una pena por parte del Estado y entonces esto sirve como una lección para que usted en el futuro no lo vuelva a cometer. Obviamente, a partir de la realidad de nuestros países, pues cuando una persona comete un delito, sobre todo, y hay una imposición de privación de libertad, pues muchas veces llega a la cárcel y obviamente hay algún tipo o algún nivel de personas que vuelven a cometer delitos. Sin embargo, hay un buen número de personas que al cometer un delito, y este no es de privación de libertad, sino consiste en multa, por ejemplo, o también es de privación de libertad, pero se le beneficia con una conmuta, pues esta persona, si es un buen ciudadano y entiende el mensaje que se le está dando por parte del reproche social a través de la sentencia que está emitiendo el juez, pues se espera que nunca más
vuelva a cometerlo. Hay que tomar en cuenta también que para el análisis de la pena se debe de establecer un mínimo y un máximo. Esto lo establece el artículo 65 del Código Penal, que manda al juez, una vez ha sentenciado a una persona, a establecer el quantum de la pena. El quantum de la pena se debe de establecer no solamente entre el mínimo y el máximo, sino se debe de tomar en cuenta la relación, por ejemplo, que ha tenido la persona que ha cometido el delito con la persona de la víctima. Se debe de tomar en cuenta también otros aspectos como los atenuantes o los agravantes, que como ya estudiamos son circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Y es más, se debe de tener también un encadenamiento no solamente entre la pena, sino el lugar donde se va a purgar la pena o donde se va a ejecutar la pena. Para esto se debe de tener como parámetro por parte del Estado instrumentos internacionales como las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que también son conocidas como reglas de Nelson Mandela. Bueno, ya se impuso una pena. ¿Qué pasa posteriormente? Hay algunos beneficios. Si se dan cuenta, en el artículo 50 del Código Penal se establece la posibilidad de una conmuta. Esto significa que si una persona ha cometido un delito y la imposición de la pena no pasa de 5 años, puede ser beneficiado con lo que en la doctrina se conoce como un indulto parcial. Este indulto parcial consiste en transformar o convertir la pena de prisión en dinero. Si usted comete un delito, entonces tiene la posibilidad de que se le conmute el delito y entonces pueda pagar al Estado por cada día de los que se le ha sentenciado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el artículo 51 establece un número clausus de delitos que son inconmutables. Por ejemplo, el delito de agresión sexual. El delito de agresión sexual tiene una pena mínima de 5 años. Sin embargo, si una persona es condenada, ya sea por un procedimiento abreviado o en un juicio oral y público, a 5 años, esta pena es inconmutable y entonces tendrá que purgar prisión. Posteriormente, obviamente, también hay algunos beneficios, por ejemplo, el perdón judicial que se establece en el artículo 83 del Código Penal y algunas otras instituciones o figuras penales a partir de la imposición de las penas, como la libertad condicional. Recordemos que para el artículo 78 del Código Penal establece que para acceder a la libertad condicional, la persona tiene que haber cumplido más de la mitad de la pena, o si esta no pasa de 12 años, o 3/4 partes cuando la pena a imponer es mayor de 12 años. Aparte de la libertad condicional, existen algunos otros beneficios que se pueden aplicar después de la imposición de la pena privativa de la libertad, que se determinan a partir de la ley del régimen penitenciario. Bueno, ¿cuáles son las clases de penas? Hay penas principales y penas accesorias. Dentro de las penas principales está la pena de muerte, la prisión, el arresto y la multa. Recordemos que la discusión sobre la pena de muerte es más una discusión política, derivado de la imposibilidad jurídica de poder aplicarla a partir de los compromisos estatales en materia de derechos humanos. Por lo que entonces nos quedaríamos en la discusión de la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa. Como lo repito, la pena de muerte es una discusión política, no tanto una discusión jurídica, y que es utilizada obviamente muchas veces en campañas políticas, e incluso existen algunos diputados que en algún momento quieren presentarlo como parte de su trabajo. Sin embargo, al día de hoy hay una imposibilidad por parte del Estado en aplicación de la misma. Hay penas accesorias también, como la inhabilitación especial, la inhabilitación absoluta, el comiso, la pérdida de los objetos del delito y, por ejemplo, la publicación de la sentencia también cuando son delitos contra el honor, cuando son delitos de acción privada. En cuanto al comiso y la pérdida de los objetos del delito, que puntualmente creo que es necesario aclarar, el comiso se da cuando el objeto del delito o el objeto con el que se cometió el delito es de origen legal. Digamos,
Si usted comete un delito utilizando un vehículo, puede ser objeto de decomiso y entonces ese vehículo pasa a formar parte del Estado, de los bienes del Estado. Sin embargo, se establece la pérdida cuando el objeto del delito o parte material del delito es de origen ilícito. Si, por ejemplo, se está hablando de contrabando y dentro del contrabando el objeto del delito es ilegal, entonces hay una pérdida y una destrucción del objeto. A partir de ello, pues entonces ya existe otro tipo de derecho del que en algún momento vamos a platicar también, que es el derecho penitenciario o la ejecución de la pena. Es cuanto en relación al curso de Derecho Penal parte general. Si existen algunas dudas o algunos elementos que no se hayan podido establecer o de los que no hayamos podido platicar, pues está en la parte de los comentarios para poder ampliarlo. Muchas gracias.